lo dejamos ahí en su clase. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahorita. Bueno, tengan buenos días, ¿verdad? Muchas gracias. Van a disculpar que nos atrasamos un poquito, pero aquí estamos siempre, ¿verdad? Para poder compartir un poco acerca de la experiencia que tenemos en VIH, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar acerca del abordaje del abuso sexual, el abordaje integral del abuso sexual. Pero sabemos que esta es una urgencia médica, al igual que el tema anterior. Son dos indicaciones en las cuales necesitamos terapia antirretroviral de urgencia: el accidente laboral, ¿verdad? Con personas con infección con VIH y el abuso sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos actuar rápidamente para evitar, como les decía el doctor Pérez Barahona, que la persona que ha tenido el accidente o que ha sufrido un abuso sexual pueda adquirir el virus o la infección por el virus del VIH. Entonces, realmente aquí vamos a hablar acerca de mayoritariamente la normativa del país, ¿verdad? De Guatemala, ¿verdad? Y vamos a tocar aspectos importantes acerca de el abuso sexual. La OMS pues define la violencia sexual como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza, ¿verdad? O efectivo contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o comunidad, que ésta pueda causar lesiones como muerte o daños psicológicos o trastornos de desarrollo y privaciones. Esta definición es sumamente importante porque es en la que se basa prácticamente nuestra legislatura acerca del abuso sexual. Entonces, en Guatemala, la violación, ¿verdad? Está tipificada como un delito contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Entonces, el Ministerio de Salud realmente brinda una atención a todas las víctimas de violación y agresión sexual y es una prioridad, como ya dijimos, es una urgencia médica, ¿verdad? En la cual debemos de dar un abordaje integral. Sabemos que padecer o presentar un abuso sexual o una agresión sexual, pues lógicamente nos desestabiliza en todas las esferas orgánicas de nuestro ambiente y de nuestro cuerpo y necesitamos un abordaje integral, no solamente es un abordaje por parte del médico, ¿verdad? O por parte de psicología o por parte de la trabajadora social, ¿verdad? Entonces, no, es un abordaje integral para poder llevar a la mejor resolución y evitar la menor cantidad de complicaciones que se pueden presentar por sufrir un abuso sexual. Entonces, como generalidades, sabemos que la violencia sexual, ¿verdad? Que presenta va a presentar una posibilidad para poder adquirir o poder transmitir la infección por VIH a través de ella. Bueno, entonces, en el Código Penal se define como un delito que atenta contra la libertad sexual y lo definen como el acceso carnal por vía vaginal o anal, aunque no se excluye, ¿verdad? También la vía oral como un abuso sexual, ¿verdad? Sobre todo cuando es, o sea, en estos casos en los cuales no es de consentimiento mutuo, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante la definición porque es el acceso carnal por vía vaginal, anal u oral. Entonces, sabemos que la posibilidad de la transmisión del VIH durante la violación sexual es mucho mayor que en un acto sexual. ¿Por qué? Porque en el acto sexual, ¿verdad? Consensuado, no vamos a tener violencia. En cambio, aquí va a ser una relación que puede tener desgarros anales, desgarros vaginales, desgarros orales, ¿verdad? Múltiples traumas, y eso nos aumenta el riesgo para poder transmitir cualquier tipo de infección de transmisión sexual, valga la redundancia. Entonces es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, dar un abordaje temprano a este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el riesgo va a ser mayor que en una relación sexual consensuada. Entonces, toda persona que nos solicite a nosotros algún servicio de salud por la violación sexual, siempre debemos de tener cuidado con el respeto a la dignidad, guardando siempre el derecho a la igualdad, a la privacidad y a la confidencialidad. Todo esto para no dar una discriminación independientemente de la identidad de género y orientación sexual. Muchas veces nosotros como trabajadores de salud tendemos a sacar conclusiones cuando nos viene una paciente o un paciente que ha sido abuso sexual. Es que mire usted la falda que lleva puesta o la ropa que lleva, es que ¿por qué andaba tan noche en la calle? ¿Verdad? O ¿por qué si usted ya sabía que le iba a pasar, por qué no corrió?
o por qué no gritó, etcétera. Entonces, no podemos nosotros, ¿verdad? Entonces, sacar conclusiones o afectar que nuestra opinión, ¿verdad? Afecte a un abuso sexual porque no sabemos bajo qué contexto se pudo haber presentado, ¿verdad? Entonces, o ¿verdad? Un abuso sexual va a ser siempre un delito cuando no es una relación consensuada, ¿verdad? Siempre es un delito. Entonces, a pesar de que nosotros debemos de mantener la privacidad y la confidencialidad de nuestros pacientes, la primera cosa que nosotros debemos hacer es anotarlo en nuestro registro clínico, ¿verdad? O en nuestra historia clínica debe quedar que es un abuso sexual y siempre se debe dar aviso a las autoridades. Muchas veces no debemos de hacer, no debemos de nosotros poner la denuncia, porque no nos toca a nosotros poner la denuncia. Lo que nos toca por ley es dar aviso, ¿verdad? Entonces decir, mire, tenemos una paciente con abuso sexual y ahí van a depender si los familiares o la paciente o el paciente que ha sufrido el abuso sexual lo denuncia o no. Pero nuestra obligación es anotarlo en nuestra historia clínica y dar aviso del abuso sexual. Otra cosa importante y que muchas veces tenemos miedo es que como es algo que debe de tener evaluación por un perito o un fiscal, ¿verdad? Por el hecho de ser un abuso sexual, es que no queremos tocar, ¿verdad? O revisar si hay algún tipo de alteración. Si compromete la vida del paciente, viene un paciente que fue por penetración anal, ¿verdad? Fue violado por penetración anal, no solamente fue con órgano sexual, sino que con la mano, con algún objeto, y viene sangrando y compromete la vida del paciente, pues nosotros lo primordial es el abordaje, ¿verdad? Para evitar la muerte o evitar las lesiones que comprometan la vida de nuestro paciente. Entonces, nosotros nos vamos a convertir en peritos al momento de que la fiscalía se presente, pero no vamos a esperar, bueno, no ha venido la fiscalía, yo no la voy a evaluar, no la voy a tocar. Sí lo podemos hacer si compromete la vida del paciente. Si no está sangrando, no tiene lesiones que comprometan la vida del paciente, pues puede esperar que el análisis o la evaluación se realice por parte del fiscal. De lo contrario, yo lo tengo que hacer, evaluar y dar un tratamiento para evitar cualquier tipo de lesión que comprometa la vida, como les digo, desgarros, sangrados, etcétera. Entonces, la profilaxis del VIH en las personas que están afectadas por violación sexual, como ya lo dijimos, es una urgencia médica. Como todas las urgencias médicas se deben de manejar en la unidad de emergencia de los diferentes hospitales nacionales del servicio de salud que estén autorizados para brindarla. Si no se cuenta con ella, se debe de referir a un hospital de referencia, valga la redundancia, que tenga la posibilidad de brindar profilaxis post abuso sexual. Entonces, esto es sumamente importante porque muchas veces, ¿verdad? Nuestros pacientes vienen un fin de semana, ¿verdad? Y dicen, no, pero la clínica está cerrada, entonces va a estar hasta el lunes, mejor yo voy a llegar hasta el lunes. No, es una urgencia médica y requiere tratamiento inmediato. Por lo cual, al presentarse a a cualquier unidad de emergencia de los hospitales nacionales, debe informar, si nos informan de que es un abuso sexual, debemos de tener los medios para poder brindar la profilaxis adecuada, como ya vamos a ver, no solamente para VIH, sino para las diferentes ITS, incluso, ¿verdad? Cuando es un abuso sexual vaginal, ¿verdad? Entonces también para anticoncepción de emergencia. Entonces, la profilaxis poseposición se debe administrar idealmente en las primeras 2 a 4 horas. Esto no difiere, ¿verdad?, de lo que hablaban el tema anterior con el doctor Pérez Barahona, ¿verdad? Entonces, no difiere, debe ser inicialmente en las primeras 2 a 4 horas, idealmente, y hasta las 72 horas posterior a la violación sexual. Pero entonces, si no se hace a las 72 horas, no es que no lo vamos a dar, muchas veces ya hemos dado, dependiendo del riesgo, dependiendo de la condición, etcétera, pero lo ideal o lo primordial es darlo antes de las 72 horas e idealmente en las 2 a 4 horas. Recordemos que si hay transmisión del virus y la persona que abusó de otra tiene infección por VIH, ¿verdad? Y hay transmisión del virus, pues en las primeras 2 a 4 horas es cuando invade las células dendríticas que se encuentran a nivel de la pared vaginal o de la pared anal, ¿verdad? Entonces, y luego de las 48 horas ya comienza a invadir ganglios regionales,
y a las 72 horas ya comienza a invadir nuestras células de las defensas o CD4 y por eso es que se prefiere idealmente darlo previo a las 72 horas, ¿verdad? Entonces, no es que no lo vamos a dar después, pero generalmente no lo hacemos a menos de que tenemos que individualizar muy bien los casos para poder brindar una profilaxis posterior a las 72 horas. Pero lo ideal es iniciar la profilaxis post-exposición las primeras 72 horas después de haber sufrido un abuso sexual. Entonces, el Código de Salud en el artículo 216 nos dicen, ¿verdad?, que es los funcionarios y empleados del Ministerio de Salud que en ejercicio de sus funciones tengan el conocimiento de la comisión de un hecho, ¿verdad?, que puede ser constitutivo de delito, se debe notificar inmediatamente a la autoridad competente bajo pena de incurrir en responsabilidad. Lo que hablábamos, se debe de dar aviso. La denuncia no la vamos a hacer nosotros. Nosotros solo damos aviso, ¿verdad? Entonces, a las autoridades competentes y decimos, tenemos una paciente que aquí en la emergencia o tenemos un paciente en la unidad de emergencia con un abuso sexual. Se da el aviso, ¿verdad? Entonces el fiscal, me imagino, nos va a pedir los datos, ¿verdad? Para poder venir, ¿verdad? ¿Quién es el paciente y todo? Y eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Y lo ideal es que nosotros consensuemos en nuestro expediente clínico, en nuestra historia clínica, ¿verdad? Entonces, quede evidencia de que nosotros dimos aviso. ¿Por qué? Porque podemos incurrir en un delito de omisión si nosotros no lo hacemos. Entonces, toda persona afectada por violación sexual debe ser atendida y evaluada en el hospital y no debe de movilizarse o referirse a menos que no contemos, como ya lo dijimos, con con los medicamentos adecuados o no tengamos el especialista para poderla ver o requiera un tipo de atención diferente a la que nosotros podemos brindarle, la debemos de referir, pero lo ideal es mantenerla acá, ¿verdad? Y la fiscalía, la policía o las personas que tengan que llegar a hacer el peritaje se deben de desplazar hasta el hospital, ¿verdad? Para hacer todos los procedimientos que correspondan por parte de la ley, ¿verdad? Entonces, no nosotros la vamos a dejar ir, ¿verdad? O sea, viene una paciente con abuso sexual a la unidad de emergencia o un paciente, como ya dijimos, ¿verdad? Entonces, no le vamos a decir, mire, tiene que ir a la fiscalía y cuando ya haya hecho la denuncia y todo, venga, no. Tenemos que hacer, ¿verdad? Dar aviso, se le da aviso, tiene que venir el fiscal, ¿verdad? O la policía acá a nuestro centro de salud para hacer la evaluación o el peritaje de el abuso sexual para levantar la denuncia, que no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde, como lo repito, y esto, perdonen que lo repita tanto, pero a veces se nos olvida, sí debemos de dar aviso. Entonces, toda persona que sufre violación sexual ya hizo la denuncia, siempre lo debemos de registrar en nuestro expediente clínico. Si ya nos dicen, mire, yo vengo ahorita de la fiscalía, primero fui a la fiscalía, ahorita vengo acá porque me mandaron para una evaluación clínica, pues lo debemos de registrar y que quede escrito en nuestro expediente clínico por cuestiones legales, ¿verdad? Entonces, como ya vimos, la omisión también es un delito, ¿verdad? La omisión de no decir acerca del abuso. Entonces, debemos de cuidarnos y consensuarlo en la historia clínica si ya tiene, ¿verdad?, la evaluación por un fiscal. Entonces, existen muchos daños y consecuencias que se puedan presentar a causa, pues, de una violación sexual. Puede haber lesiones, ¿verdad?, o impedimentos motores como trauma, ¿verdad? Muchos pacientes vienen golpeados, ¿verdad? Entonces, porque no fue una sola persona, ¿verdad? Tienen múltiples traumas, porque no, como les digo, no fue solamente, ¿verdad?, el absceso por el órgano sexual, sino que fue por la mano, botellas, etcétera, ¿verdad? Puede tener síntomas físicos o clínicos en el momento, puede tener discapacidad permanente si hemos tenido casos de vapuleados, ¿verdad? Para poder tener el abuso sexual, etcétera, ¿verdad? Entonces puede estar bajo el consumo de alcohol o drogas, puede tener como riesgo después conductas sexuales por el hecho de que haber tenido un abuso sexual, estrés postraumático, depresión, ansiedad, fobias, ¿verdad? Embarazos no deseados, que lo hemos visto muy frecuentemente cuando no damos profilaxis o anticoncepción de emergencia, producto de violación. Pueden haber infecciones de transmisión sexual, no solamente VIH, tenemos clamidia, ¿verdad? Sífilis, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una evaluación integral
cognitiva de todos los riesgos que pueda tener nuestro paciente, ¿verdad? Usuario que llega con un abuso sexual. Por ello, es importante, como les repito, una evaluación integral de todos los pacientes en los cuales se ha presentado un abuso sexual. Entonces, para tener como un esquema, he tratado de ver cómo es la forma de hacerlo más esquemático, pero sí necesito que conozcamos parte de la ley y el reglamento de acá de Guatemala para poder dar el abordaje integral de los abusos sexuales, pero este es un Aló, algoritmo que me gustó mucho, ¿verdad? Entonces, acerca de la atención de la profilaxis posexposición, ¿verdad? Por violación sexual, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de ver y la primera pregunta es si ocurrió una exposición a fluidos potencialmente infectados con VIH. Hacía mirando. Creo que hay un micrófono abierto, perdón. Entonces, primero que debemos de ver es si ocurrió una exposición a fluidos potencialmente infectados con VIH. Entonces, ¿como cuáles? Ya los vimos en la charla pasada: sangre, semen, secreciones vaginales, ¿verdad? Entonces, líquido cefalorraquídeo, líquido acítico, etcétera. Pero en este caso, pues, si es semen o fluidos vaginales, porque es lo que nos compete, ¿verdad? Entonces, para la violación sexual. Entonces, si la respuesta es no, por ejemplo, mire, es que me besó a la fuerza, me agarró, pero yo me corrí, no se pudo ni sacar, ¿verdad? El órgano sexual, ¿verdad? No hubo penetración. Entonces, no está indicada la profilaxis posexposición. Lógicamente, aunque no esté indicada para estos casos, ¿verdad? Siempre se debe evaluar el caso de violencia sexual, ¿verdad? Según todos los lineamientos y las leyes de Guatemala que nosotros los tenemos. Entonces, si bien es cierto, no se va a dar profilaxis porque no hubo un absceso carnal, como ya lo vimos, pero sí se debe de evaluar el caso de violencia sexual, ¿verdad? Entonces, si la respuesta es sí, mire, si hubo penetración, fue una penetración anal, fue una penetración vaginal, fue una penetración oral, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tenemos que evaluar, pasamos a la siguiente pregunta, si la persona se presenta antes de las 72 horas, muchas veces por pena, por vergüenza, por el que dirán, porque no quería denunciarlo y hasta que mi familia se dio cuenta, lo vamos a denunciar, ¿verdad? Entonces, vienen nuestros pacientes o nuestros pacientes que han sufrido un abuso sexual, vienen 2 semanas después, un mes después, ¿verdad? Entonces, ya no estaría indicado dar una profilaxis posexposición al VIH, pero si se presenta dentro de las primeras 72 horas, ¿verdad? Entonces, sí, es importante la evaluación para profilaxis posexposición. Debemos de evaluar si de ser posible, ¿verdad? Si tenemos el paciente fuente por el cual fue el abuso sexual. Que esto ocurre en el, ¿qué? En el 1% de los casos. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen, mire, fíjense que lo capturaron, ¿verdad? Entonces, en ese momento, sí se le pueden tomar pruebas, ¿verdad? Entonces, se toman pruebas para VIH, sífilis, gonorrea, etcétera, ¿verdad? Entonces, y se da profilaxis o se valora quitar la profilaxis, pero en la mayoría de los casos nunca sabemos cuál fue, ¿verdad? El paciente fuente o no lo tenemos como para saber si tiene o no VIH. Entonces, en esos casos, sí, va a estar indicado todas las intervenciones para la violación sexual. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, verdad? Entonces, en una paciente o en un paciente que se presente por una fuente desconocida, si tiene o no VIH, que fue por un abuso sexual, pues debemos de realizar pruebas basales. ¿Qué pruebas? Debemos de realizar pruebas para VIH, antígeno para hepatitis B, anticuerpos para hepatitis C, serología para sífilis, pruebas de función renal, pruebas de función hepática y hemograma desde la unidad de emergencia cuando se presenta. ¿Por qué? No quiere decir de que si tiene 4 horas, ¿verdad? Me va a salir positiva para VIH. Si me sale positiva para VIH, quizás la paciente o el paciente que sufrió el abuso sexual ya tenía VIH, ¿verdad? Entonces, no va a ser necesario darle profilaxis para VIH, sino que va a ser necesario enrolarlo para ya iniciar sus controles y iniciar tratamiento antirretroviral. Y ya nos han pasado casos en los cuales así hemos hecho el diagnóstico de infección por VIH. Pero si no, pues debemos de verlo para dar profilaxis. Debemos de saber si tiene o no hepatitis B o C para iniciar esquemas de vacunación. Como ya lo dijo el doctor Leonel, igual para hepatitis C no tenemos como un esquema para profilaxis
posexposición por posabuso sexual, pero sí podemos darle seguimiento para ver si no puede adquirirlo durante, demos los controles sucedáneos que se van a presentar, ¿verdad? Posterior al abuso sexual. Igual a toda persona que ha sufrido un abuso sexual se le debe iniciar terapia profiláctica contra el virus del VIH, que va a ser con 3 fármacos, como lo vamos a ver más adelante. No son 2 fármacos, ¿verdad? Son 3 fármacos los que utilizamos, ¿verdad? Que están normados, 3 fármacos antirretrovirales. Debemos de evaluar siempre si es un absceso vaginal, ¿verdad? Entonces, la anticoncepción de emergencia se debe de evaluar tanto si hubo penetración o no vaginal, puede haber sido que no, solo fue una penetración anal, si está en edad fértil la paciente que sufrió el abuso sexual, o si hubo o si está utilizando algún método de anticoncepción permanente, ¿verdad? O ya está ligada a las trompas, o ya tiene histerectomía, ¿verdad? O tiene métodos de anticoncepción. Todo eso lo debemos de evaluar para la anticoncepción de emergencia. Debemos de hacer profilaxis para diferentes infecciones de transmisión sexual, como lo vamos a ver más adelante. Si no se ha vacunado para hepatitis B, pues iniciar el esquema de vacunación para hepatitis B, dar profilaxis para sífilis, para gonorrea, para clamidia. Se debe valorar la vacunación antitetánica si tiene lesiones como ya dijimos, que sea un absceso no por órgano sexual, sino que por botella, por palos, no sé, ¿verdad? Manos, etcétera, ¿verdad? Dar profilaxis para tricomonas y vaginosis vaginal y vaginosis bacteriana, perdón. Y se debe de tener también evaluación importante, ¿verdad? La consejería y la referencia. ¿Por qué? Porque debemos de ver si va a tener incapacidad médica por el uso de los antirretrovirales, si no tiene algún otro tipo de lesiones. Siempre tiene que tener evaluación por psicología o psiquiatría, ¿verdad? Y la referencia que se debe de hacer si no tenemos en nuestro hospital, ¿verdad? Entonces, para el seguimiento, para infectología o especialista en VIH para su seguimiento, se debe verificar si se dio aviso a la fiscalía, ¿verdad? O a las autoridades competentes acerca del abuso sexual y la referencia a las redes de apoyo o el seguimiento que vamos a dar por redes de apoyo por medio de trabajo social, ¿verdad? Puede ser educador par, ¿verdad? Puede ser psicología, psiquiatría, como les digo, el abordaje debe de ser integral. Las profilaxis que nosotros utilizamos para el abuso sexual y que están normadas acá en Guatemala, ¿verdad? Como primera elección, ¿verdad? Entonces se deja tenofovir en tricitabina en un fármaco combinado, ¿verdad? Entonces se deja una tableta cada día más dolutegravir, 50 miligramos, una tableta cada día, y la profilaxis, al igual que en el accidente laboral, es por 28 días, ¿verdad? Entonces, igual podemos individualizarla, como decía el doctor Pérez Barahona, ¿verdad? Por eso tomamos exámenes basales, porque no es lo mismo si me viene una paciente con enfermedad hepática, ¿verdad? O me viene una paciente que está utilizando otros fármacos, o me viene una paciente que está utilizando antifímicos, ¿verdad? Porque tiene tuberculosis. Vamos a cambiar las dosis, pero en líneas generales es esto lo que vamos a utilizar. Como segunda elección, ¿verdad? Se puede utilizar tenofovir, lamivudina y dolutegravir en dosis combinada, una tableta al día por 28 días. Y como tercera elección, en pacientes sobre todo con enfermedad renal o pacientes adolescentes, ¿verdad? Se puede utilizar la combinación de tenofovir a la fenamina, entricitabina, el vitegravir con colicistac, que se puede utilizar una tableta cada día, igual por 28 días. ¿Verdad? Entonces, realmente las pautas de tratamiento son sumamente importantes completarlas e iniciarlas, perdón, en las primeras, como ya dijimos, 72 horas posterior al abuso sexual. En mujeres embarazadas, como ya lo mencionaba también el doctor Pérez Barahona, ¿verdad? El dolutegravir, porque tenemos algunos estudios, ¿verdad? Entonces, en los cuales sí se vio alteración del tubo neural, ¿verdad? Al igual que con efavirenz, ¿verdad? Entonces, todavía no se tiene como muy claro aconsejar el uso de dolutegravir, por lo cual nos cambia el esquema, ¿verdad? Tenofovir en tricitabina con raltegravir, ¿verdad? Entonces, solamente que el raltegravir se utilice en una tableta cada 12 horas y igual eso es por 28 días, ¿verdad? Junto con tenofovir en tricitabina. Pero siempre tenemos que dar triple terapia para el abordaje de nuestros pacientes con abuso sexual.
Para niños menores, ¿verdad? Cuando es abuso sexual y lo tenemos lamentablemente, ¿verdad? En menores de 2 años podemos utilizar soluciones de AZT, ¿verdad? 8 miligramos por kilo cada 12 horas o más, la mibudina, ¿verdad? AZT que es sidobudina, más la mibudina que es el 3-TC, 4 miligramos por kilo cada 12 horas, más la solución de lopinavir con ritonavir, ¿verdad? Entonces 16 miligramos por kilo cada 12 horas, igual por 28 días. ¿Verdad? Pero sí es importante siempre la evaluación por el equipo multidisciplinario y aquí pues no sería por nosotros que vemos adultos, sino que sería por el pediatra, ¿verdad? O los pediatras que tienen experiencia en el abordaje de los abusos sexuales y además en los pacientes con infección por VIH. Lógicamente, nuestro seguimiento va a, como lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, no solamente es que viene la emergencia, yo le doy, mire, tome su medicamento, 28 días lo va a tomar y váyase para la casa y que todo le salga bien. No, ¿verdad? Lógicamente, debemos de dar un seguimiento cercano a nuestros pacientes con abuso sexual. ¿Verdad? Aquí nada más un esquema que sale acá en las guías de acá de Guatemala acerca del abordaje del abuso sexual, como más o menos para ver las funciones, ¿verdad? Del médico, ¿verdad? Entonces, si no se cuenta con un especialista en VIH, pues se debe de hacer el expediente clínico, se debe de verificar la notificación, como dijimos, al Ministerio Público para que ya el fiscal esté enterado, ¿verdad? O a la PGN, ¿verdad? Si es un menor de edad, ¿verdad? Y al juzgado de la niñez si es menor de edad, ¿verdad? Entonces se debe de realizar una evaluación clínica completa, ¿verdad? Entonces los exámenes de laboratorio que ya vimos, se deben prescribir los medicamentos antirretrovirales para, como profilaxis contra el VIH y se debe de referir a los servicios para su seguimiento. ¿Verdad? Están las funciones de enfermería, que se debe de ver el expediente clínico, se debe de tomar las muestras de laboratorio, ¿verdad? La administración de los medicamentos, el resguardo de los objetos, ¿verdad? Si amerita o no quedar ingresada por la patología, por el riesgo que ha tenido, o sea, ha tenido desgarros, como ya dijimos, anales, vaginales, etcétera, ¿verdad? Si no, se puede retirar, pero después de la evaluación de la fiscalía, ¿verdad? Cuando ya tenemos la denuncia hecha por parte de la paciente y el fiscal ya conoce el caso, ¿verdad? Entonces ya dio la evaluación. Mientras tanto, no se puede retirar del centro hospitalario si no tiene la evaluación por el fiscal, ¿verdad? Porque se puede perder esta paciente y no vamos a tener, no se le va a dar el seguimiento adecuado, ¿verdad? Entonces la psicóloga nos tiene que ayudar para brindar los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Y las terapias de seguimiento. Sabemos que el estrés postraumático es grande en un abuso sexual, entonces necesitamos una ayuda. Trabajo social también nos ayuda para realizar estudios socioeconómicos, ver si se notificó al Ministerio Público, a la PGN, al Juzgado de la Niñez, ¿verdad? Entonces, como ven, el manejo no solamente es por parte de clínica o médico, ¿verdad? Sino que es un manejo integral, ¿verdad? Para tener un adecuado resultado de la evaluación de nuestros pacientes. Entonces, las tomas de los exámenes van a depender del lugar anatómico de la agresión sexual que haya sufrido y va a depender también del riesgo que se presente, ¿verdad? Entonces, se puede hacer una microscopía directa y gran endocervical o anal en los casos en los cuales se haya tenido abordaje del abuso por esa vía, ¿verdad? Puede ser un cultivo endocervical, ¿verdad? Y de cada sitio en el cual hubo penetración, buscando gonococo resistente, porque es lo que tenemos, como ya habíamos hablado, la presencia del gonococo que tenemos XDR, ¿verdad? Puede ser un frote al fresco de la secreción vaginal para detectar tricomonas, ¿verdad? Análisis de sangre basales, como ya los vimos, ¿verdad? El RPR o prueba rápida para sífilis, ¿verdad? Entonces puede ser se debe de tomar la prueba de anticuerpos para VIH, ¿verdad? Siempre se debe dar la orientación pre y post prueba, ¿verdad? Para saber cómo va a estar y dar el seguimiento adecuado, hepatitis B, hepatitis C, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho anteriormente, que todas estas muestras las debemos de tomar en la unidad de emergencia, que es donde se presentó nuestro paciente con abuso sexual. Que abusan, sino que puedes quedar enfermo. Cuando hablamos de anticoncepción de emergencia, ¿verdad? Entonces debemos de conocerla. Si bien es cierto, si nosotros no la conocemos, pues debemos de pedir siempre el apoyo por parte de ginecología, de ser necesario,
por la evaluación, porque aquí es una evaluación integral. Si se presenta a la unidad de emergencia y está el médico internista va a ordenar la profilaxis, ¿verdad? De la terapia antirretroviral, los exámenes, pero la evaluación ginecológica, pues lógicamente la va a hacer mejor el médico ginecólogo, después de que ya se hizo la evaluación por el perito fiscal, ¿verdad? Entonces, pero si para que lo conozcamos, ¿verdad? La anticoncepción de emergencia puede ser a través de progestágeno, como el levonorgestrel de 0.75, que es una tableta a la primera consulta y una tableta cada 12 horas después de la primera consulta. O puede ser también el mismo levonorgestrel, pero si tenemos de 1.5 o tenemos de 0.75, dar las 3 tabletas, o si tenemos de 1.5, una tableta de dosis única nada más, ¿verdad? Entonces, en los primeros 5 días posteriores al abuso sexual. Entonces, con esto tenemos anticoncepción de emergencia para evitar los embarazos en nuestro paciente que ha sido, ¿verdad?, abusado, ¿verdad? Nuestra paciente que ha sido abusada. Podemos tener alternativas como progestágeno más estrógeno, levonorgestrel de 0.15 y etinilestradiol, que aquí son 4 tabletas en la primera consulta y 4 tabletas 12 horas después, ¿verdad?, de haber tomado las tabletas previas, ¿verdad? Entonces, eso es importante para evitar, como ya sabemos, ¿verdad?, el embarazo. Las profilaxis para ITS muchas veces se nos olvidan. A veces cuando tenemos nuestros pacientes con abuso sexual, solamente le dejamos la profilaxis para VIH, la profilaxis de anticoncepción, pero se nos olvida que también puede adquirir, ¿verdad?, infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué podríamos utilizar cuando vamos a ver gonorrea y clamidia? ¿Verdad? Entonces, de elección, ¿verdad? Acitromicina, 500 miligramos, 2 gramos en dosis única, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a utilizar. Para sífilis, ¿verdad? Entonces, igual debemos de dar profilaxis para sífilis, penicilina benzatínica, ¿verdad? 2.4 millones de unidades, ¿verdad? En dosis única, que la podemos utilizar en el abuso sexual. Si es alérgico a la penicilina, pues doxiciclina, 100 miligramos cada 12 por 14 días, ¿verdad? Entonces, que lo vamos a utilizar. O tricomonas. Si vamos a dar profilaxis para tricomonas, es el metronidazol, 2 gramos, ¿verdad? En dosis única, que es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, muchas veces se nos olvidan las profilaxis para las infecciones de transmisión sexual, pero también es importante porque ya hemos tenido casos de que viene nuestra paciente, le damos tratamiento para profilaxis de VIH, le damos anticoncepción de urgencia y luego, pues, nos consulta con una infección de transmisión sexual. Entonces, debemos de dar siempre profilaxis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vemos en unidad de emergencia, dejamos los exámenes. ¿Cuándo la vamos a volver a evaluar? Lo ideal es evaluarla en las primeras 24 a 72 horas de haber consultado a la unidad de emergencia por el abuso sexual. ¿Por qué? Porque es cuando se van a presentar los principales efectos adversos de la terapia antirretroviral, ¿verdad? Como ya los mencionó el doctor Pérez Barahona en la charla anterior, los mayores son gastrointestinales, náuseas, vómitos, cefaleas, pero algunos nos pueden dar ictericia, ¿verdad? Dolor abdominal, ¿verdad? Entonces, es ideal que en las primeras 24 a 72 horas después de haber iniciado la terapia antirretroviral como profilaxis, es la evaluación, ¿verdad? Entonces, aparte, si no se presentó una evaluación por parte de alguien especialista en VIH, o si no es que solamente se hizo en la unidad de emergencia por parte de medicina interna, se debe de enviar a la clínica de atención, ¿verdad?, integral para el VIH para su seguimiento. Allí se va a reevaluar el riesgo. Ya hemos tenido casos en que el abuso, como no se consumó, no hubo penetración, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad? Entonces, hubo otro tipo, pero por el miedo a que lo fueran a regañar, el médico inició, ¿verdad?, profilaxis por exposición, pero igual, si tenemos dudas, mejor iniciemos y en 72 horas cuando viene o aquí a la clínica, pues se reevalúa y se decide si continúa o no con la profilaxis por exposición. Aquí en esto vamos a ver pues los exámenes basales, vamos a verificar realmente si tiene su esquema de vacunación para hepatitis B, toxoide tetánico, ¿verdad? Entonces evaluamos los efectos secundarios que puedan haber existido en el ingreso hospitalario. Insistimos en la adherencia de la terapia antirretroviral,
Evaluamos el estado psicológico para referir si va a necesitar algún otro manejo especializado. Psicología nos ayuda y nos dice, mire, tiene mucho problema ahorita, requiere quizás un medicamento o algo, entonces vemos si es necesario que le evalúe psiquiatría. Y en estos casos sí es bien importante, si la persona es casada, ¿verdad? O tiene pareja sexual, pues en este momento, como se va a encontrar bajo vigilancia, debe de utilizar preservativo en sus relaciones sexuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser de que no sea por la violación sexual que adquiera VIH, sino que por sus parejas, ¿verdad? Entonces puede adquirir VIH. Entonces es importante reforzar el uso correcto y consistente del preservativo. Y otra cosa también importante, que como va a estar bajo vigilancia por el abuso sexual, se debe de suspender el amamantamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos en riesgo de que pueda adquirir VIH por el abuso sexual, sobre todo si no se presentó en las primeras 72 horas. Entonces, lo ideal es, ¿verdad? No amamantar, ¿verdad? Por el riesgo que se pueda presentar. ¿Verdad? Se evalúa la prórroga de la incapacidad laboral, ¿verdad? Se evalúan las referencias, como ya dijimos, si va a requerir otras referencias para psiquiatría o algo. Verificamos si se dio la anticoncepción de emergencia, porque todavía estamos en tiempo, no más de 5 días después de la relación sexual, ¿verdad? Que es lo que vamos a evaluar en las primeras 24 a 72 horas posterior. Después, lo ideal es verla a la paciente o al paciente en una semana después de haber sufrido el abuso. Evaluamos la adherencia y los efectos secundarios que se puedan presentar, ¿verdad? Por la terapia antirretroviral. Se dejan pruebas de seguimiento, ¿verdad? Pruebas de VIH y serología para sífilis, que la vamos a ver en 7 días. Se sigue reforzando el uso correcto y consistente del preservativo. Evaluamos siempre en cada visita el estado psicológico, porque muchas veces tenemos nuestras pacientes o nuestros pacientes que al momento de sufrirlo, como están en shock, no presentan ningún tipo de problema y pareciera que no han tenido nada, ¿verdad? Pero posterior, una semana después, 2 semanas después, comienzan con estrés postraumático y eso lo tenemos que evidenciar y darle seguimiento para su evaluación correcta por psicología o psiquiatría, ¿verdad? Dependiendo del caso. Luego dejamos un control para verlo a 2 meses posexposición, en la cual verificamos si se completaron los 28 días de la profilaxis posexposición. Verificamos los resultados de las pruebas de seguimiento que ordenamos para ver cómo están, ¿verdad? Entonces, igual es importante, ¿verdad? Ver prueba de VIH, serología para sífilis, como ya lo dijimos, pruebas de hepatitis, ¿verdad? Constatamos la fecha de última regla para saber si no tuvo un embarazo, ¿verdad? Secundario al abuso sexual. Y se indican pruebas de VIH y serología para sífilis que se van a tomar 5 meses después de la posexposición para ya ir concluyendo con el caso de el abuso sexual. Se refuerza siempre el uso correcto y consistente del preservativo. Se indican antígenos de hepatitis B, ¿verdad? Que los vamos a tomar en 5 meses. Y se completa pues las dosis de hepatitis B en el seguimiento a los 2 meses, que sería la segunda dosis que le tocaría para ese momento. En el control de los 6 meses se completa la última dosis de vacunación de hepatitis B si la paciente no estaba vacunada o el paciente no estaba vacunado. Se verifican los resultados de las pruebas de seguimiento que habíamos dejado, hepatitis B, serología para sífilis, VIH. Se evalúa si va a necesitar referencia siempre para psicología o psiquiatría. Y si está la prueba de VIH negativa, ya nosotros podemos decirle, ¿verdad? Que podemos darlo como caso concluido para VIH no reactivo, ¿verdad? Entonces, igual podemos valorar un seguimiento adicional, pero ya después de tener más de 6 meses del abuso sexual, ¿verdad? Y de haber completado, ¿verdad? En 6 meses su profilaxis posexposición, ¿verdad? Entonces, lo podemos dar como caso que no adquirió el virus del VIH por el abuso sexual. Esto es lo que se hace también en la normativa aquí en Guatemala a los 7 días, ¿verdad? Igual se evalúa el estado general de la persona, el test de embarazo, el test de VIH, la toma de muestras de sangre para serología para sífilis, hepatitis B y C, ¿verdad? A los 3 meses se evalúa el estado general, se verifica la prueba de VIH que se ha tomado, ¿verdad? Siempre se da la consejería pre y post prueba, ¿verdad? Se manda una nueva prueba de embarazo, la toma de muestra de sangre para serología para sífilis y hepatitis B,
A los 6 meses, el test de VIH, ¿verdad? Para ver cómo está. Prueba de serología para hepatitis B y C, ¿verdad? Entonces, y se ve la prueba rápida para sífilis o el RPR, ¿verdad? Dependiendo cómo esté la prueba rápida, ¿verdad? Y a los 12 meses, pues vemos el test de VIH, ¿verdad? Que aquí en Guatemala se da el seguimiento hasta 12 meses, ¿verdad? Entonces, si la prueba es negativa, pues se da como caso concluido. Igual se ve la serología para hepatitis B y C, ¿verdad? Entonces, se ve igual la serología para sífilis, ¿verdad? O la prueba rápida para sífilis, dependiendo del caso. Entonces, el seguimiento acá es hasta los 12 meses, ¿verdad? Pero sí es importante verificar que haya completado, ¿verdad? Sus 28 días de profilaxis post-exposición por el abuso sexual, que muchas veces es como que bien difícil que las pacientes o los pacientes con abuso sexual se mantengan 12 meses en control por eso, porque lógicamente ellos se sienten mal, ¿verdad? Es como recrudecer los síntomas psicológicos, psiquiátricos. Por eso es importante que en cada una de las visitas tengamos el apoyo por parte de psicología, porque como les digo, es volver a revivir lo que ya pasó, ¿verdad? O yo estoy en control por esto, ¿verdad? Por haber sufrido el abuso sexual. Entonces es como tenemos de tratar de no revictimizar, ¿verdad? El hecho del abuso sexual y tener mucho cuidado con el seguimiento, ¿verdad? Porque, como les repito, es bien difícil que las pacientes o los pacientes que han sufrido abuso completen los 12 meses de seguimiento por el hecho de la revictimización, por solo el hecho de venir al control y saber que yo estoy en control por el abuso sexual. Entonces, siempre debemos de recordar algunas cosas, recordar si tenemos lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente, siempre se debe dar prioridad para el manejo de las lesiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no voy a esperar, como les digo, muchas veces uno dice, no, le tiene que ver el fiscal y la paciente está sangrando por los desgarros anales, vaginales, ¿verdad? Entonces, y puede tener riesgo de muerte si no hacemos una intervención, se debe hacer la intervención y si el fiscal no ha hecho la evaluación todavía, pues se debe de servir como perito después y se debe de dejar consensuado en la nota, ¿verdad? Que se hizo la evaluación o se hizo el rescate por el hecho de tener lesiones que podían comprometer la vida. Debemos de recordar también que el manejo no es únicamente de una especialidad, es un manejo interdisciplinario, ¿verdad? Entonces, para tener una adecuada resolución del caso, puede ser por medicina interna, infectología, el encargado de VIH, psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, ¿verdad? Ginecología, etcétera. Entonces, es un manejo multidisciplinario y siempre debe ser vista, ¿verdad? Entonces, por alguien especialista para el inicio de los antirretrovirales. Si no contamos en nuestro hospital, pues nosotros la llevamos para el lugar en el cual le van a dar, ¿verdad? Profilaxis, pues exposición al VIH por el abuso sexual. Porque eso es sumamente importante, pero no decirle, mire, aquí no hay, vaya, ¿verdad? Entonces, vayas en el autobús, en el Uber, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? No porque se va a perder, se puede perder, ¿verdad? Y no va a llegar al centro que nosotros le estamos enviando. Si nosotros la vamos a referir, la debemos de enviar nosotros, ¿verdad? Entonces, con transporte de nuestro centro al lugar de atención para que no se pierda y siempre recordar que debemos de dar aviso del abuso sexual, no la denuncia, sino dar aviso y dejarlo consensuado en nuestra nota de evaluación de el caso por el abuso sexual. Esta, como le digo, es una conferencia un poco larga y que es como más de parte legal, ¿verdad? Como la parte clínica es como medio complicada, pero sí es importante recordar que la profilaxis siempre la debemos de dar, ¿verdad? Entonces, máximo hasta 72 horas, evaluar casos especiales, lógicamente, ¿verdad? Hay los fármacos en los cuales las podemos dar, se debe de tener un seguimiento adecuado con cuidado de no revictimizar a nuestra paciente o nuestro paciente que ha sufrido el abuso sexual, ¿verdad? No olvidar también las otras infecciones de transmisión sexual que muchas veces se nos olvida que debemos de dar profilaxis. Solo nos acordamos del VIH, ¿verdad? Y de la anticoncepción de urgencia, pero muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Que debemos de dar también profilaxis para otras ITS.
¿verdad? No sé si tienen preguntas, comentarios. Esta foto a mí me gustó mucho porque refleja, bueno, para mí me refleja mucho de mi vida quizás, ¿verdad? Entonces, porque aquí no se confunde, ¿verdad? Lo frondoso del árbol de atrás con lo seco que puede estar el árbol del frente, ¿verdad? Entonces, es una cobertura que le da el árbol frondoso al árbol seco, ¿verdad? Así que me gusta mucho la fotografía, solo les quería comentar. Muchas gracias. No sé si tienen comentarios, dudas, quejas. Muchas gracias, doctor René Arita, por su presentación. No sé si habrá alguna duda específica para el doctor Arita. Creo que en el chat vi algo, pero no lo puedo ver. Ahorita lo voy a ver. No, no hay preguntas, doctor. Ah, ok. En el chat no hay preguntas. Una pregunta, buenos días, doctora Arita. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias. Muchas gracias por la excelente presentación. Fíjese que cuando usted mencionaba las profilaxis para las ITS, no sé si no presté suficiente atención o no es así, para virus del papiloma humano se aplica una profilaxis. Fíjese que no, para virus de papiloma no damos profilaxis porque realmente no tenemos, o sea, algo que dar, ¿verdad? O sea, recordemos que no hay como algo que dar. Lo ideal debería de ser recomendar o vacunar contra papiloma, ¿verdad? Entonces, contra el virus del papiloma, pero también muchas veces no la tenemos, pero sí no damos algo específico, ¿verdad? Porque no hay algo como para dar. Por eso es importante dar el seguimiento y recomendar la vacunación, ¿verdad? Como ya lo vimos, no solamente por el hecho de las verrugas, sino también por el hecho que pueda estar asociado a cáncer intracervical, ¿verdad? Pero sí no hay algo, ahí sí le quedó mal. Muchas gracias, doctor. Solo recordemos para que lo que damos a profilaxis para VIH, anticoncepción de emergencia, gonorrea de clamidia, sífilis, tricomonas, ¿verdad? Que es lo que más debemos de dar. Bien, muchas gracias, doctor. Pues si no hay ninguna pregunta adicional para el doctor, también siempre recordarles que quedamos ahí abiertos en el chat, ¿verdad? Por si hubiera alguna otra inquietud. Agradecerle al doctor René Arita por su tiempo, por la paciencia y la accesibilidad que ha tenido con nosotros, ¿verdad? Le agradecemos pues haber compartido con nosotros en esta mañana de crecimiento profesional y pues siempre quedamos ahí a las órdenes, doctor René Arita. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Gracias. Feliz día. Gracias. Buen día, doctor. Bien, continuando con la jornada, pues ahorita tenemos un receso por cuestiones de tiempo. Vamos a limitarlo a 10 minutos a partir de ahorita, ¿verdad? Son las 10:31. Nos veríamos a las 10:41 para continuar con la jornada. Solo antes de entrar al receso, ¿verdad? Quiero pedirles, por favor, que estemos pendientes de nuestros micrófonos. Hemos tenido bastantes interferencias con nuestros micrófonos. Recuerden que por respeto a los profesionales que nos acompañan, que se toman el tiempo de compartir con nosotros y de compartir pues sus experiencias y su vasto conocimiento, ¿verdad? Necesitamos ser respetuosos en cuanto a eso. Y también hacerles saber de que como bien ustedes tienen conocimiento, estas jornada educativa pues se graba, ¿verdad? Así que sus comentarios personales, ¿verdad? Y las cosas que tienen que atender específicamente quedan también grabadas. Entonces sí, por favor, tomar en cuenta esto y ser un poco cuidadosos en relación a que su micrófono se mantenga cerrado y podamos tener acceso a él únicamente en el espacio de las preguntas y del compartimiento con todos los demás. Entonces nos vemos a las 10:41, ¿verdad? Por acá los esperamos. Tiempo para tomarnos un cafecito, para estirarnos un poquito.
Correct.